Routledge me invitó para participar en el vocabulario Marx Lacan, y yo escribí la entrada Revolution, que va a salir ahora a fines de año en inglés. Claro, y para mostrar la Revolution ahora, claro, lo que hago con Marx con Lacan, hago de Hegel y Lenin, es mostrar Chile. A los franceses se les olvida el fenómeno chileno, el fenómeno latinoamericano, y en Chile no es un 15M, no es un mayo de 68. En Chile lo que aconteció es un proceso revolucionario, que ahora está en un proceso constituyente, y donde se está cambiando la producción y distribución de la lógica del capital, y la producción y distribución de la subjetividad capitalista. En eso está Chile, y es un proceso revolucionario, siglo XXI, realmente increíble. Chile es un país radicalmente capitalista, Chile es más capitalista que China y Estados Unidos juntos, y ahí mismo se realizó un proceso revolucionario que es interesante, que ya lleva desde octubre de 2019, ahora, una asamblea constituyente se está realizando, y venía de muchos años atrás, el proceso constituyente, hasta que se levantó el proceso revolucionario. Eso es interesante, para poder conversarlo después. Yo quiero hablar aquí en el coloquio y darle las gracias a todos ustedes, a los que me invitaron. Justo está en Barcelona, es bonito, un poco, es mi primera presentación, primera presencia física, después de tanto tiempo de pandemia. Por eso también tiene su cosa agradable. Lo que yo quiero mostrar es algo como complejo, duro, un poco la idea de Diego, mostrando que en el juego lacaniano de lo real, lo simbólico y lo imaginario, con las interpretaciones de Zupanqui y Zizek, contra Miller, y contra los heideggerianos y contra los ontólogos, mostrar que lo real es un impasse, es una inscripción en lo simbólico, no es nada ni por sí mismo, no es la cosa en sí kantiana, no es el Erain heideggeriano, no es el orden de Miller, ¿ya? No, es simplemente es un impasse, como diría Zizek y Zupanqui, es un impasse en lo propio simbólico. La diferencia mía con Zizek y con Zupanqui es que quiero mostrar que ese impasse es una distancia, es una virtualidad, en el lenguaje actual, es una distancia, en el lenguaje de Hegel, es una mediación. O sea, lo propio de lo real y lo simbólico son estructuras de mediación, ¿no? Y eso moviliza lo simbólico en lo imaginario, y eso es lo que está abierto, y eso es completamente, a veces doloroso. Por eso la intervención se llama el banco del matadero, que Hegel lo llamaba Schlachtbank, o sea, el banco del verdugo. Hegel llamaba así la historia, el banco del verdugo. O sea, era más radical que Benjamin. ¿Qué es lo que es la historia? Matanza, el banco del verdugo. Schlachtbank. Entonces la presentación se llama Schlachtbank como lo virtual, ¿ya? Son las mediaciones actuales. Y comienzo con una pequeña cita de Genet, del famoso texto Nuestra Señora de las Flores, donde Genet dice, está un preso que está encerrado, ¿verdad? Está poniendo fotos. Pero si lo he pegado a mi pared es porque, según yo, tenía en la comisura de las bocas o en el ángulo de los párpados la señal de los monstruos. Las fallas de su rostro o de su gesto inmóvil me indica que no es imposible que me amen, porque solo me aman si somos monstruos. Esa es la tesis de Genet de sí mismo, ¿verdad? Como si un monstruo me pueden amar. No. Y el otro texto es un famoso póstumo espectacular de Nietzsche, donde hace viejo entre comillas, dice: Dioniso, sensibilidad y crueldad. La causidad podría interpretarse como el gozo de la fuerza generadora y destructora, como continua creación. Es el famoso esbozo de Nietzsche del año 1886. Y comienzo para mostrar estas nuevas formas de entender lo virtual. Al final la pantalla es eso, la pantalla somos nosotros mismos, no hay una realidad virtual tampoco. Nunca existió una realidad virtual. Si pensamos en Goya, ¿ya? Y dos de sus series de grabados, Los Caprichos, son los 80 grabados de 1799, y Los Desastres de la Guerra, que son 82 grabados entre 1810 y 1815, podemos ver en el artista español un trabajo tanto en la forma como en la composición, la técnica y las lógicas que lo mueven
a expresar una crítica salvaje del humano, el humano mismo de su época. Está mostrando las mediaciones. Es lo que hace Goya con su grabado. En Los Caprichos, de finales del siglo XVII, de español, la caricatura es feroz contra el poder, el mandado que se expresa por una parte de la nobleza y el clero, así como lo mismo que hace Marqués de Sade en los 120 días de Sodoma con los dos hermanos del duque de Branagis y el obispo, ¿verdad? Son los dos, de los cuatro perversos, esos dos perversos son como lo más complejo, ¿verdad? Esas caras deformadas, como de bestias, se han vuelto ya en un ícono de monstruosidad humana, de la que todos somos parte, incluso el mismo Goya. Lo interesante es la técnica que usa Goya. La técnica mixta de agua fuerte, agua tinta, punta seca, para los ciertos retoques que le da a cada imagen que va realizando Goya. Bueno, es una alta precisión como trabaja Goya. Muy parecido a lo que hace Sade con absoluta precisión en los 120 días de Sodoma, desde los 30 primeros placeres de noviembre a los 30 últimos placeres de marzo, ¿no? Los placeres de la sexualidad a los del asesinato, ¿verdad? Que va precisando todo. Se han leído los 120 días de Sodoma. Va haciendo el mismo juego con las pasiones. A saber, es una alta precisión visual, descriptiva, en el caso de Goya, para una mirada burguesa español del siglo XVIII, siglo XIX que llega hasta ahora. Y en ello los grabados funcionan como un espejo de ese inconsciente que no se quiere dejar ver del todo. Al ser imágenes que en sí mismas tienen un sentido determinado, pero ciertamente abierto, uno va viendo, han visto los caprichos, ¿verdad? Entonces son como, en sí mismos son únicos, y a la vez están dentro de una lógica, pero cada uno es uno por sí mismo. Al ser imágenes que en sí mismas tienen un sentido determinado, para siempre abierto, y a la vez la serie tiene un sentido en sí misma, que no es el mismo de cada imagen, posibilita, y esto es lo genial de Goya, que es uno de los más grandes, una cierta libertad casi perversa del movimiento del que ve. Uno está viendo una, ve otra, si no quiere las ve todas, se queda en una, se queda en el detalle de uno, entonces con una libertad absolutamente en la alta precisión virtuosa de lo virtual de Goya para mostrar el aparato psíquico de la época. Y eso es imposible para el lector de Sade. Cuando uno lee los 120 días, como las pasiones de noviembre, las únicas pasiones que están escritas son las de noviembre, las otras pasiones no se pueden describir porque son horrorosas, entonces solamente él describe las de noviembre, y entonces al lector lo tiene completamente determinado, como está jugando con el lector burgués francés, lo tiene determinado y uno va viendo todo lo que pasa en cada pasión, pero determinado absolutamente, entonces no tiene libertad alguna. En cambio, Goya es genial, te da libertad, en cambio, lo sádico de Sade es que llega a ser aburrido, porque no te permite que nada de imaginación, se te lo muestra todo, y ese es el error que tiene, ese es el juego que tiene Sade, que agota, no agota por lo que hace, agota por cómo lo hace, lo que hace es como de niño chico. En cambio Goya permite y da libertad para quedarse en cada una de esas grabados, o ver algunas, o intentar comprender el conjunto, depende de cada uno. Esos caprichos grotescos del humano, como las cabezas de Bacon, como los girasoles de Van Gogh, como los cuerpos de Lucian Freud, ahí van generando algo en nuestro aparato psíquico. Es como decir, esas pasiones de una sociedad y de una burguesía, y ya no da más de sí, y en lo cual no nos diferenciamos de la animalidad, así como la obra de Wigner, ¿verdad? Como Wojciech de Wigner, por ejemplo. Es fundamental darse cuenta de que esos caprichos tienen una cierta erótica, pero incardinada en la materialidad de la finitud del humano, un humano que en su poder se vuelve simiesco para Goya. La serie fue un escándalo, como ustedes saben, en la vida del artista, lo cual es bien obvio, como he señalado, la élite no busca ser reflejada en ese tipo de instantáneas virtuales de sus prácticas y modos de vida. Y en eso vemos cómo Goya y los Sade se articulan en su trabajo estético-político, en definitiva del humano. Y por eso Foucault tiene razón al decir, cito Foucault, a través de Goya y de Sade, el mundo occidental ha adquirido la posibilidad de ir más allá de la razón con la violencia y de volver a encontrar las experiencias trágicas por encima de las promesas de la dialéctica. Después de Sade y de Goya, dice Foucault, y desde entonces la sinrazón pertenece a lo que hoy es decisivo para el mundo moderno, en toda obra. Fin de la cita. Aunque la sinrazón de Sade
y ahí se equivoca Foucault, lleva mucho más razón dentro de sí, es un racionalista radical. Lo sádico de Sade no es lo que, la imagen que va escribiendo, describiendo, es la racionalidad de su trabajo. Era un obsesivo, ¿verdad? ¿Sabes? Más que perverso, era un obsesivo. Entonces va trabajando como un fractal, y sigue, y sigue, y sigue. 30 pasiones, 120 pasiones, 4 meses, 4 personas, 17 niños, 17 las mujeres, las cocineras, 4 cherezadas, va haciendo un fractal de las pasiones, los días, lo que va pasando, los descansos, los horarios, ¿no? Entonces es un juego racional duro, así es lo que va haciendo, y eso es lo que agota. En los desastres de la guerra de Goya, es realmente cruel en sus imágenes, incluso más cruel que los 120 días de Sodoma de Sade, porque logra con el dibujo lo que el trazo literario nunca puede conseguir. La riqueza del trazo no va por la construcción de una imagen, no, es imposible, no da con la imagen, un trazo literario. Aunque ésta sea muy precisa y en alta resolución en la escritura, como la de Sade, que es increíble. Porque de suyo, el trazo literario no puede dar con la imagen, porque si la busca representar, se le escapa. Y por eso Sade no puede escribir las pasiones de diciembre, ni las de enero, ni las de febrero, no las puede escribir porque son horrorosas. Y entonces es como un juego racional vacío, que es, ahora me follo una gallina, ahora que un cerdo, ahora entonces hay que ser tonto, ridículo, entonces ya no sabe qué escribir. Y por eso Sade fracasa con los 120 días de Sodoma. O sea, lo tenía guardado en la Bastilla, lo tenía guardado y nunca más le hizo nada al manuscrito porque no podía hacerle nada, porque no puede escribir la pasión. Parece absolutamente horroroso, pero en realidad llega a ser ridículo, es como un infantilismo total. Entonces al final, en el libro son simplemente las pasiones de noviembre y los otros simplemente se enuncian. Es el fracaso que tiene Sade, con su racionalidad absolutamente obsesiva. En cambio, pues el trazo permite abrir, eso sí, evocar, insinuar, provocar con un describir que no solamente muestra ante los ojos el horror, sino que lo hace esculpiendo con su trazo en nuestro propio corazón. Y eso se hace en la letra con la sangre, eso es lo que hace Genet, Céline, o Foster Wallace, o la misma Sarah Kane, con su dramaturgia de finales del siglo XX en el mundo anglosajón en Londres, ¿verdad? Eso es lo que uno puede ver ahí, en el trabajo. Por ejemplo, Sarah Kane es espectacular lo que hace, por ejemplo, en Kleinset, ¿verdad? En Blasted, en lo que hace en Fedras Love, uno puede ver el trabajo que hace con su inglés increíble, mostrando el horror, ¿verdad? Pero el horror en la propia expresión teatral, ¿verdad? En The Jet Face, ahí. Sin representación alguna, en The Jet Face se muestra eso. Eso es lo que hace y Foster Wallace lo intentó también, ¿verdad? Céline y Genet son maestros en eso. En cambio, Sade queda como un niñito del lado de ellos. La guerra de la independencia española, que está salpicada en sangre, es lo que indica esas imágenes, las de Goya, que son expresión visual, ¿no? en esta lógica de mediación virtual, de esa sangre que constituye la vida de los españoles de inicio del siglo XIX. Es una guerra nada idealizada, igual que lo mismo que hace a Sarah Kane, ¿verdad? Nada idealizada, no tiene nada de romanticismo, así como Roland Barthes en el famoso Seminario del Amor. Nada de romanticismo, nada de idealizado. Es lo que es en su dureza, hablando como dirían en inglés, in the jet face. Eso es lo que in the jet face. No hay héroes, sino que hay gente sufriendo, despedazada, mutilada, muerta. Picasso siempre estuvo influenciado por Goya, y eso está claro en el Guernica, porque es casi una copia al grabado 30 de Los estragos de la guerra, lo que hace Picasso con el famoso grabado de Goya, Los estragos de la guerra. Y también la serie generó, para variar, un escándalo, la serie de Goya, y no se mostraron en esos tiempos de guerra los grabados, porque esa imagen también expresaba lo propio del gobierno absolutista que gobernaba, entonces era complicado. Entonces ya Goya se puso complejo para todo el sistema. Lo mejor era sacarlo. Y lo horroroso de su propio gobernar por medio de figuras alegóricas de animales. Goya nunca fue neutral, como ningún gigante nunca es neutral. No usó el agua tinta, porque no había dinero, porque en plena guerra todo era escaso y costaba todos los materiales. Usó una técnica de agua fuerte primordialmente y mezcló con agua y punta seca, por eso es distinto, es como de más mala calidad.
el trabajo de los desastres de la guerra. Goya fue un gran crítico social del humano, demasiado humano, como diría Nietzsche. Pero no era un moralista como Sáez, el problema es que es un moralista. Él se coloca en una posición en medio del dolor, eso es lo que hace Goya, en donde es uno más que sufre. Goya es como un precursor de lo contemporáneo, es como absolutamente como un Wigner, como Nietzsche, como Murnau, como Kafka. Tiene mucho de Blixen, de Wells, de Man Ray, de Pasolini, obviamente de Sarah Kaufman, de Lana Mendieta, Fellini, de Beckett, Chris Marker, de Sarah Kane, de Mark Fisher, de Hélène Cixous, de Marina Abramovich, ¿no? Algo de Nick Cave en la letra con la P.G. Harvey. En esa línea está Goya trabajando, y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el último disco de Nick Cave, ¿no? Que sacó ahora, Carnage, que sacó hace poco, las letras de Carnage y la sonoridad que hace Nick Cave con su amigo, con Warren Ellis. Lo que hacen en la sonoridad en Carnage y las letras, está jugando casi con los desastres, así parecido en los juegos de los desastres de la guerra, jugando con Wigner. Entonces podemos ver, actualizar a Goya, por ejemplo, a Cave, con su trabajo reciente en Carnage en plena pandemia, después de la muerte de su hijo. Entonces, cada uno de estos humanos no se deja ser clasificado en taxonomías filosóficas ni meros psicoanalíticas. Sáez no sabría qué hacer con ella, porque Sáez era un binario, completamente buenos y malos. En realidad, Justin, buenos y malos, siempre está jugando con buenos y malos. Entonces, en realidad, cuando uno se va con Goya, con Claudel, con Bartók, con Brecht, con Dreyer, con Wells, con Abramovich, con Cixous, se acabaron los buenos y los malos. Ya es una pura borrosidad virtual de mediaciones. Y por eso es interesante el caso de Sarah Kaufman también, que de otra gigante. Freud hace mucho tiempo casi creó una tipificación del humano, si queremos, poniéndole fechas desde el aparato psíquico de 1900 con la interpretación de los sueños. A lo mejor los libros más grandes del siglo XX son la investigación lógica de Husserl, 1901, la interpretación de los sueños de Freud, que es ni más ni menos la llegada del aparato psíquico. Freud se había hecho el autoanálisis en 1897, y trabajaba los trabajos de la histeria, venía de Francia, era un tremendo médico, venía trabajando, y aparece el aparato psíquico en el 1900, fue publicado como en noviembre de 1899, pero aparece como 1900. Y además, lo interesante es que en 1900 aparecen los 120 días de Sodoma, porque están escondidos, nadie lo había leído. Están escondidos, y lo descubre un médico sexólogo alemán, que a Freud le encantaba, y él lo descubre en París, los compra por debajo, lo edita y lo saca. Entonces también los 120 días de Sodoma aparecieron recién a comienzos del siglo XX. Nunca habían sido leídos. Entonces como son como los tres grandes momentos, Sade, Husserl y Freud. Y como se sabe, entonces lo que hace Freud en esta tipificación inicial, y la va como modulando, Freud es un clínico, un médico va trabajando y ahí va viendo, entonces él va trabajando desde la neurosis, o la neurosis es la expresión del yo, ¿verdad? Entonces está en Marx, está en Husserl, está en Freud, y la neurosis tenía como dos caras de una enfermedad, histeria y obsesión, y ahí se trabajaba con un tremendo aparato de la neurosis. Pero junto con eso, Freud de pasada ve la perversión y ve la psicosis, y hace la famosa taxonomía de neurosis, perversión y psicosis. La gran entrada del humano, donde él mismo la va trabajando y él mismo la va negando. Niega la psicosis para ser tratada, porque no se puede tratar un psicótico. Si se trata un psicótico, en la propia clínica hay transferencia inmediata, y luego una mediación no puede transferencia, y queda una locura. O si el tipo se psicotiza ahí, entonces no con la psicosis, y con la perversión no, un perverso imposible, porque siempre están creyendo, porque el Edipo, la castración no funciona. Entonces, ¿qué hacemos si el Edipo y la castración no funciona? No podemos hacer nada con el perverso. Entonces, trabajamos simplemente haciendo diagnóstico, y vamos con los neuróticos, histeria con las mujeres y obsesivos con los hombres. Por lo general es así. Así hay alma, comienza el psicoanálisis a funcionar con todo, y pues vieron todos los arreglos que hace Jones, Abraham, Klein y hasta Winnicott. Empiezan las famosas correcciones a Freud, en vida de Freud. Bueno, entonces empieza a aparecer eso, absolutamente, neurosis, perversión y psicosis, lo propio del humano. Y esta categorización pervive, se emula por más de un siglo,
estamos en 1921, y no desaparece. Ustedes han visto el último debate de Jacques Alain Miller, nada. Hace 2 semanas atrás estaba por internet hablando de una conferencia de Jacques Alain Miller, estaba presentando un libro, unas conferencias. ¿Qué es lo que hacía Miller ahora, hace 2 semanas atrás? Con todo contra Butler, con todo contra los queer, con todo contra cómo se puede romper la neurosis, la perversión y la psicosis. ¿Cómo nos vamos a quedar sin clínica? Si está clarísimo lo real, lo simbólico, lo imaginario. ¿Qué está pasando acá? Entonces está horrorizado el gurú del psicoanálisis, ¿sí? Porque no sabe qué hacer, y un odio parido a la Butler, con todo el mundo de la Butler, y además de pasar a su discípulo Gigi, rompiendo a Gigi, que no entendió nada cuando estuvo con él formándose en París 8, con su famosa tesis doctoral sobre Hegel y Lacan. Entonces, enojadísimo, con sus 78 años, Jacques Alain Miller, que el psicoanálisis está en crisis, porque el humano está en crisis, porque lo real está en crisis, y porque ahora pervive el desorden. Y el desorden es, por ejemplo, lo queer. ¿Qué es esto de lo queer? O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿y qué es eso de esto? O sea ¿son puros perversos? ¿Sí? Entonces, Miller no sabe, Miller no podría leer a Ansaldúa. O sea, ¿no? Butler es simpática la lluvia, pero lean la Ansaldúa. Miller no podría leer ni a Ansaldúa, porque yo veía, ¿qué pasa acá? O sea, ¿es la llegada de los perversos? Bueno, de los monstruos. Entonces, todavía sigue operando eso, repito, en lo más propio del psicoanálisis y por extensión de la teoría crítica, de la escuela de Frankfurt, de cierta filosofía política y de cierto feminismo de la identidad, sigue operando eso, que es tratar de evitar las distancias, las mediaciones y lo borroso que nos constituye. Y así hemos vivido y no han querido determinar una y otra vez. Además, esa neurosis casi opera, no sé si ustedes se han analizado, casi opera como sistema de referencia. O sea, la neurosis, como entre comillas, lo normal, entre comillas. El sistema de homogenización misma del humano es bastante compleja, dinámico, incluso puede generar un carácter fóbico, puede crear una tremenda histeria radical, un carácter obsesivo, paralizante, monstruorio. Entonces, pero en realidad, pero igual es el plan como homogenización. ¿Ya? Y cuando tú vas a trabajar con un análisis, transferencia con tu análisis, lo que el analista busca es neurotizarte. Entonces, que opere la castración, que opere ahí el Edipo, y tú te vayas sintiendo más propio, y tu pulsión pasa por ti, y tomas tus decisiones y se hace un heteropatriarcal feliz de la vida. Entonces, y eso es lo que va trabajando completamente por eso odian a Preciado en París, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? El monstruo Preciado lo odia, también odian como a la Virginie Despentes, ¿verdad? Lo odian completamente, se le tiene un odio, porque son monstruos. Entonces, lo que dice Preciado, pero si somos todos monstruos, le dice. Incluso los neuróticos son los peores monstruos de todos, ¿sí? Porque son monstruos que dicen no somos monstruos. O sea, eso es de un monstruo, un neurótico. O sea, hombre, el neurótico está todo el día diciendo yo soy normal, yo soy normal, yo soy normal. Pero si tú eres un monstruo que no te reconoces como monstruo, o sea, que te traten a ti al neurótico. El neurótico es lo peor en la taxonomía ironizando freudiana, ¿verdad? Para Freud, como ya he dicho, entonces el psicoanálisis jugaba en la neurosis. Y lo deja bien claro en todos sus textos iniciales, incluso a sus discípulos, ¿verdad? Dice Freud en 1913, si el enfermo no padece de histeria ni de neurosis obsesiva, sino de parafrenia, en esa época se estaba luchando por la terminología y él quería poner parafrenia para la psicosis, perdió Freud, ganó su amigo, y no para la psicosis. Él no podrá mantener, el analista no podrá mantener su promesa de curación si tenemos un psicótico, dice Freud. Y por eso tiene unos motivos particularmente serios para evitar un error diagnóstico. Hay que hacer un diagnóstico, no, es un psicótico, ándate, no gastes dinero porque no hay tratamiento contigo. Entonces eso lo decía Freud a sus discípulos en 1913. En un tratamiento de prueba, entonces dice Freud, en un tratamiento de prueba de algunas semanas percibirá a menudo signos sospechosos que podrán determinarlo y decir, no puedo continuar trabajando contigo. Entonces le dice al otro, no, contigo no hay trabajo posible, llévate tu dinero. Entonces el analista se siente bien consigo mismo, no se gasta el dinero al otro, porque el otro es psicótico, está psicotizado. Entonces ya Freud lo tenía clarísimo, cómo va enseñando el psicoanálisis. Esto funciona hasta 2021, ¿no? Hasta 2021. Entonces la pregunta es obvia. ¿Y qué pasa con los Butler, con los Sisu, con los Nick Cave, con los P.G. Harvey? ¿Ah? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros que somos todos unos monstruos? ¿Qué pasa con la perversión y la psicosis en el psicoanálisis?
La otra categoría es como la perversión, que siempre tiene mala fama, por Sade Dixie, o quizá hay una cosa horrible que hay ahí, es una perversión infantilizada, construcción de una época, para meterle miedo al burgués francés, no querían nunca eso. ¿Y qué pasa con la psicosis? Que son como deformaciones de la neurosis, incluso no tratables. Diría que entonces, pareciera que para el analista son como casos límites de la neurosis. El perverso está moviendo internamente al neurótico, va a ser neurótico, está asustado, siempre el neurótico ya un perverso dentro, así, no quiero ser perverso, no quiero ser perverso. Entonces siempre está así, entonces está como angustiado el pobre, porque ya el perverso encima no sabe qué hacer, entonces lo quiere quitar, y el psicótico lo está lanzando hacia afuera, como diría un lacaniano. Siempre entonces el neurótico está así, y siempre hay un perverso interno que lo quiere desplazar, y el psicótico que uno lleva dentro, el jockey que uno lleva dentro, para afuera, vamos a lo real, entonces el neurótico viene todo el día asustado, con su psicótico y perverso que lo constituye. Entonces el perverso está moviendo internamente neurótico y el psicótico lo desplaza hacia afuera. Y ahí tenemos las famosas 3 palabritas alemanas de Freud, que tanto le gustaba a Lacan repetirlas. Lacan tenía un dominio del alemán espectacular, por supuesto, traductor de Heidegger, Lacan, y Heidegger es súper difícil de traducir. Entonces Lacan siempre, Lacan tiene su juego, a mí me encanta Lacan, tiene su juego porque les decía a la gente en alemán los términos y no los traducía. Entonces los franceses no sabían mucho alemán, menos en los años 60, menos en los años 50, 60, 70, no saben nada. Y entonces Lacan decía los textos en alemán y la gente decía que escribía, o sea, que escribía para el otro. Lacan tiene un tremendo, Lacan un neurótico obsesivo, Freud era un neurótico obsesivo. Entonces, ¿qué hacía? Había las famosas palabritas de Freud, que Lacan la repite, pero aquí se escuchó recién cuando estaba hablando Diego. ¿Ya? ¿Qué es lo propio de la neurosis? El lenguaje de Freud, Verdrängung, que se traduce por represión. ¿Qué es lo propio de la perversión? Verleumdung, que se traduce malamente en castellano por forcluir. En francés sí, pero forcluir no es castellano. Entonces hay que traducirlo por desmentir. La Verleumdung es como desmentir el Edipo. Todo perverso desmiente la castración y desmiente el Edipo. Obvio, tiene que desmentirlo, porque si no, porque no quiere ser heteropatriarcal. Tiene que desmentirlo. Y por eso los trabajos de Klein son fundamentales, los trabajos de Winnicott son fundamentales para corregir a Freud. Entonces la Verleumdung, desmentida. Y la Verwerfung, la salida, el rechazo, hacia afuera. Ese es lo propio de la psicosis. Verdrängung, dice Freud, Verleumdung, dice Freud para la perversión, y hasta Verwerfung, dice Freud para la psicosis. Esas son las famosas 3 grandes categorías freudianas que realizan su obra, que se meten con todo en Lacan y se meten en el mundo anglosajón, en especial con el mundo de Melanie Klein, Winnicott y compañía, ¿no? Que llega hasta ahora. Sigamos precisando un poco más y dándole ahí, mostrando al monstruo que somos. Es muy interesante cómo Freud trabaja con estas palabras en alemán, porque todas ellas indican movimiento. Verdrängung, Verleumdung, Verwerfung, son todas de movimiento. Además, todas tienen la partícula ung, que es de acción. Todas tienen la partícula ver, que es un cierto juego. Hay una acción y un cierto movimiento que está operando ahí. Y todos tienen eso, lo propio, Drang, Verf, Leung. Eso es lo que está haciendo. Entonces uno puede viendo que hay una unidad dinámica en Freud. Freud era mucho más inteligente que los freudianos. O sea, ya se ve ahí, ya a comienzos de 1900, esta cosa no es un yo estático, así como Jacobi, Fichte, Schelling, Kant. No existe eso. Hay algo más parecido a Hegel. Hay algo como un dinamismo interno que somos cada uno de nosotros. Y eso es fea. Está el Drang, está el Leung y está el Verf. Y eso es lo que nos enferma. Y eso es lo que hay que curar. Ese es el problema que tiene Freud, que hay que curarlo eso. Bueno, y sigamos. ¿Qué más decía Freud? Es un tipo de movimiento. La partícula fea, de corta ER, quiere mostrar eso, un movimiento que funciona como un empujar. Así, esto es fea, va empujando, y como quita, desplaza, y eso lo hace el neurótico, lo hace el perverso, lo hace el psicótico. Es un fea, pero son 3 matices de ese movimiento. Como una cierta tipicidad propia de ese movimiento. Por ejemplo, el famoso Verdrängung, que se traduce por represión. ¿Qué hace una histérica? Un histérico, reprime. ¿Qué hace un obsesivo? Reprime. Oye, ¿cuál es el problema que tú tienes? Sí, después me hablas de un chiste.
Oye, tienes un problema, te separaste. Sí, ¿qué pasa? Reprime. Reprime, se mueve, igual que en la cara, se mueven los simbólicos y juegan los simbólicos, juegan los simbólicos, juegan los simbólicos, y el tipo, entonces, hasta que se enferma, se histeriza o se obsesiona, o sea, está completamente así como la película de Travis, ¿verdad? De Paris, Texas, de Wim Wenders. Realmente Travis está tan obsesionado por Jane que se enajena completamente. Entonces la película es un flashback de un tipo completamente enajenado, psicotizado, por una obsesión extrema. Se psicotizó porque estaba completamente obsesionado. ¿Por qué? Porque no quería que Jane lo dejara. Y cuando Jane lo deja, él se psicotiza, se fragmenta, no sabe ni quién es Jane, ni quién es él, ni que tiene un hijo. París, Texas, de Wim Wenders, ese es el desierto de lo real, del psicótico que tiene que reencontrarse en su obsesión, ir a hablar con Jane, oye, te amo, sí, yo también te amaba. Entonces, claro, eso es lo que hace Wim Wenders de forma genial, demostrando cómo funciona la neurosis y la psicosis. Además, los juegos perversos que hacía Jane con, no sé si vieron la peli, los juegos perversos que hacía Jane con Travis, en esa perversión, la obsesión, la psicosis. Entonces, la Fredrengo es una represión. Se da un movimiento como vertical de la subjetividad. Es un empujar, así. No, ¿estás bien? Sí, sí estoy bien. Sí, bebamos algo, pongamos unos porros, entonces uno hacia abajo esconde, hacia abajo esconde. Entonces, eso uno vive siempre en la represión. Y el capitalismo opera con todo, para que uno reprima y no hace trabajar. Es un momento como de verticalidad de la subjetividad. Un empujar que busca desplazar hacia abajo. Se esconde la cosa, se tapa, se cubre, se le echa tierra encima. La cosa es no nombrar. Eso es lo que, no puedo nombrarlo. Eso es lo típico del neurótico. Evidentemente, el histérico y el obsesivo, son los dos tipos humanos que trabajan los analistas, que sí, el problema es que los analistas siguen pensando así, y a todos lo encasillan en neuróticos, histéricos, obsesos. Aunque ustedes lean cualquier cosa, ellos no escuchan y te explican la malla, empiezan a, ya, listo, empiezan a operar así. Ese es el problema que tiene el análisis. Bueno, continúo. ¿Qué pasa en la Verleumdung, que es lo propio de la perversión? Había que traducirlo no por forcluir, hay que traducirlo por desmentir. Se ha traducido en castellano por denegar, pero no dice nada de negar. Lo que hace el loino es decir no. Oye, pero no hay un equipo, y tu papá y tu mamá, porque yo no quiero mi papá, yo quiero ser mamá y papá, pero que yo quiero ser papá y mamá. Pero no hay una cosa dentro que te constituye y estás castrado. Sí, que yo no quiero, yo quiero al mismo sexo. Aquí está fallando algo, está desmintiendo el Edipo y la castración. Entonces no saben qué hacer, entonces empiezan a, ¿cómo lo llamaba Freud? Lo invertido, o sea, no sé, ¿cómo lo llamaba Aristóteles? Los monstruos lo llamaban. Entonces no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque como tienen tan fuerte la teoría se come completamente la escucha y quieren meterle el nombre del padre. Le quieren meter la ley del padre. Para que cuando empieza a operar la ley del padre, el tipo se sienta así, ¿verdad? Y empieza a aparecer el hombre neurótico con su obsesión, que tiene que asumir su sexualidad, su mortalidad, esos problemas que tiene. Entonces, eso, el perverso dice, no, desmiento eso, y es un transgresor. Transgrede. Y no transgrede, su propia norma, a todos los sistemas de norma, todos los revolucionarios un transgresor. Lenin era un perverso, Nietzsche era un perverso, Nikkei era un perverso, todos son perversos. Derrida es un perverso, Len Sissu un perverso, todo, o sea, Tom Waits es un perverso. O sea, todo porque están todo el día diciendo no, desmiento, eso es lo que hacen. Todos los grandes artistas, los grandes teóricos son, no quiero la ley del padre, no quiero la ley del padre, no me van a poner la ley del padre, no juego con la castración, no me importa la castración. Venga la Melanie Klein con su lado micénico, yo me uno a mi madre, soy una unidad fusionada a mi madre. Contra Freud, ese es el gran trabajo de Melanie Klein contra Freud. No, entonces van rompiendo. Eso es una perversión. En el sentido de ahora, sin meterle nada, rollo así como, ¡ay, qué feo lo que hace el perverso! Todos los artistas juegan así, son unos perversos. Y finalmente está la Verwerfung, que es lo propio de la psicosis, de Werfen, ¿verdad? Werfen, que lo mejor es Werfen es lanzarse hacia afuera, literalmente. Y los psicóticos se lanzan a lo real, me mato, me suicido, hace 1000 cosas, finalmente hace el famoso
psicosis 446, 448, y se mata. Se mata con la famosa obra de teatro de ella a sí misma, hablando de su propio suicidio. A la hora que se suicidan todos, ella se suicida a esa hora entonces finalmente es tremendo lo que le pasa a la Sarah Kane. Entonces está ahí al límite de la muerte, al límite de lo real, finalmente es fragmentado completamente. Entonces muchos artistas, filósofos, teóricos dan el paso, ¿sabes?, en la fragmentación, porque la muerte. Pero tiene un juego, y muchos no lo hacen. Bowie no lo hizo, ¿eh? Bowie va jugando los años 60, juega. Space Oddity, puro jugar, juega. El glam, el movimiento, la plasticidad, los juegos, el devenimiento, múltiples caras, múltiples Bowie, pero nunca dio el paso a la psicotización. Porque un perverso Bowie. Lo mismo hace Nick Cave, ¿ya? Y otros dan, vamos a la muerte, así como Bickner, así como Boyce. Vamos, eso es tremendo, ¿eh? Por eso es complicada a veces la psicosis. Bueno, y esto lo explica de formas brillantes, no el psicoanálisis lacaniano francés, menos el psicoanálisis freudiano que sigue operando. Lo explica muy bien el psicoanálisis anglosajón, entre ellos el psicoanálisis de Winnicott, trabajaba con los psicóticos, ¿no? O sea, tremendos trabajos transferenciales, contratransferenciales con los psicóticos. Bueno, Winnicott se murió de un infarto, o sea, era un tremendo analista. Y hay un libro espectacular de una discípula de él, que se llama Margaret Liddell, se lo doy, está en castellano, está en inglés. Y la Margaret Liddell, que es una psicoanalista que murió hace muy poco, como 2010, más de 90 años, ella se analizó con Freud. Ella es una analista muy famosa en Inglaterra. Se analizó con Winnicott. Pero ella era una psicótica, una analista que es psicótica. Obviamente, porque tiene un tremendo trauma de infancia. Obvio, entre otras cosas, le importa un pepino la castración y el Edipo. Ella, siendo analista, es psicótica, pero sabe que tiene que tratarse porque no quiere psicotizarse radical y suicidarse. Siempre está aquí la muerte, porque no está aquí, pero sigue trabajando. Llega un momento que empieza a trabajar con Winnicott. Entonces, es increíble el libro. El libro es el análisis que hace Margaret Liddell con Winnicott y cuenta todo lo que pasaba en el análisis. Es una maravilla, para que todo analista aprenda de qué es lo que es un análisis hoy. ¿Y por qué le digo eso? Porque a Gilles Deleuze le encantaba eso. Porque yo se me da cuenta que Gilles Deleuze siempre cita a Winnicott, siempre cita a Klein, porque siempre molesta a Lacan. Lo hace el 72, el famoso coloquio Nietzsche en CDC. ¿Qué es lo que hace en el coloquio Nietzsche en CDC? Gilles Deleuze, están todos sentados ahí. Está Derrida, está todo el grupo, está Nancy, está Kaufman, está todo el grupo, están los alemanes sentados también ahí en CDC. ¿Y qué es lo que hace el animal Gilles Deleuze? Leer el pensamiento nómada. Ya no es una interpretación de un contenido, ya no es el eterno retorno ni la voluntad de poder, no es el antiguo Gilles Deleuze. ¿Qué hace Gilles Deleuze en pensamiento nómada? Con todos los famosos italianos, franceses y sus amigos ahí, es decirle, señores, no les creo lo que ustedes hacen, no les creo a la institución psicoanalítica, a la institución filosófica, a la institución política, a la institución francesa, no les creo. Lo que hay es puro nomadismo, movimientos de transferencia y contratransferencia. Está citando Winnicott. Y por eso dice, por eso Klein lo dice, Winnicott además cita analistas anglosajones, en plena Francia. Y ahí hace el famoso juego, y eso es lo que hace Nietzsche, dice, en Zaratustra. ¿Qué es lo que hace Nietzsche en Zaratustra? Estar en el mismo barco de la locura, en el mismo barco, el barco de Dioniso, en el mismo barco de la vida, en las mediaciones del barco de la vida, en el texto de Zaratustra, en el barco de la vida, que es la vida en la muerte, hay transferencia y contratransferencia, y eso es la vida. Y eso es lo que dice de la forma brillante a todos los gigantes que están ahí, sus colegas y amigos italianos. Además, rompe toda y no hay institución posible, lo que hay transferencia contra transferencia. Por ejemplo, ese es el análisis de Winnicott que hace con la Margaret Liddell. Tiene su amiga, su discípula analítica, que si no es tratada, se va a psicotizar, se va a suicidar. Es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hace Winnicott? Hasta la encadena, se va al hospital con ella, trabaja con ella, hace regresión, se psicotiza con él la va conversando y él funciona como padre, obviamente como madre. Funciona, no es una analista, es un padre, es una madre, es un todo. Es como su pareja. Increíble lo que hace Winnicott y la va ayudando a construirse y vivir con su psicosis para que sea un analista. Eso lo pueden leer, repito, es una maravilla, son 80 páginas. El libro, está en PDF en internet.
Entonces, y de eso está hablando Gilles Deleuze en los 70, por si acaso, en su crítica a las instituciones francesas, a la institución lacaniana, a la institución filosófica, a la institución política, levantando pensamiento nómada desde un otro Nietzsche, que no es el Nietzsche de las fuerzas que él mismo escribió, y con nuestra literatura, con nuestro análisis, con nuestra forma de entender al humano, que no se agarra en las categorías de neurosis, perversión y psicosis. Continúo. Entonces, no hay problema con la psicosis ni con la perversión, como los tienen los neuróticos, no hay problema con eso. Es como un bullying que le hacen los neuróticos a los perversos, a los psicóticos. Y si no fuera así, y si la propia categoría ya no da más de sí, ni la neurosis es solamente neurosis. Si el Edipo es más tarde de lo que aparece y nunca estructura como debe estructurar, qué bueno que no estructure el Edipo, que estructure ahí nomás. Más la estructura Edipo estructura porque es un aparato psíquico, luego es un aparato político, luego va estructurando siempre a la altura de los tiempos. Entonces, qué bueno que el Edipo no funcione bien y funcione mal, qué bueno que funcione mal. Y si el yo es una función unilateral de algo que es un nosotros de múltiples monstruos, de múltiples diferenciales, que es lo que yo postulo en mi libro. La compleja, y por eso lo exhorto a que lean los análisis que hace Melanie Klein de los niños. Es brillante lo que trabaja Melanie Klein con los niños, absolutamente único. La idea de fusión, de lo incestuoso como algo normal, y eso va generando la forma de ir operando cuando uno es adulto. Se juega todo con la madre y con el niño, no en el Edipo, la castración. Me salto texto que no hay tiempo para leer, los textos de Melanie Klein. Entonces ya sabemos que Freud creó el término psicoanálisis, incluso de análisis, ¿verdad? En 1896. Sabemos que en 1897 se hizo su autoanálisis tremendo con la muerte de su padre. Y sabemos que en 1900 saca el aparato psíquico en la interpretación de los sueños. Todo eso ya lo sabemos. Y ahí viene todo este trabajo hasta ahora, en la teoría crítica, en el feminismo, sobre todo el feminismo de la identidad, el feminismo de la diferencia, el feminismo queer está contra el feminismo de la diferencia, el feminismo de la identidad, y actualmente el feminismo interseccional de Ansaldúa. O sea, son las nuevas formas del feminismo y las nuevas formas de teoría crítica. La teoría crítica eslovena es distinta a la teoría crítica frankfurtiana, por ejemplo. Lo que hace Zizek, lo que hace Zupanqui, lo que hace Toller, son distintas teorías críticas. Y las teorías políticas han cambiado, y ha aparecido en todos los juegos de la geopolítica. Entonces, ha pasado muchas cosas, y además mucha guerra, hay mucho movimiento, está todo el movimiento del pop, de la guerra, del rock, del punk, todo lo que glam, toda la plasticidad, como diría la Malabú, han pasado muchas cosas, la guerra, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, las matanzas, los asesinatos, los grupos terroristas, todo eso ha pasado y sigue pasando. Migración y el odio, y siempre el odio está presente. Es Hegel, ustedes saben que soy un hegeliano nietzscheano, es Hegel, en 1807, es que da, yo creo en la filología del espíritu, una de las mejores interpretaciones de qué es lo que es lo humano, mucho antes que Freud. A comienzos del siglo XIX, Hegel tenía una tremenda pelea con Kant, Fichte, Schelling, todo, estaba peleando con todo, ¿no? Porque no quería esa impronta del yo, y Hegel está viendo algo distinto lo humano a comienzos del siglo XIX, que después Freud lo cancela a comienzos del siglo XX. Y yo espero que en el siglo XXI vuelva a entender el dinamismo hegeliano. ¿Qué dice Hegel? Ya, en 1807, en la filología del espíritu, viene de un trabajo de antes, que no tengo tiempo para explicarlo acá, y que pues Hegel lo desarrolla mucho mejor más después. Hegel dice que toda autoconciencia solo alcanza su satisfacción en otra autoconciencia. Es una autoconciencia para una autoconciencia, estoy citando a Hegel. Y solamente así es en realidad cuando uno deviene uno mismo, siempre en otro, dice Hegel. La autoconciencia es N para sí, en cuanto que es N para sí su otra autoconciencia. Vamos al texto de Hegel, el apartado 4 del Señor y el Cielo. Entre comillas, ese texto ama a Judith Butler y los cielos hasta ahora. Están presentes en su tesis doctoral, en defender el género, en deshacer el género, en su premio Adorno y sus trabajos de nosotros, sus trabajos de la pandemia ahora. O sea, completamente atraviesa a la Butler su amado Hegel. Por eso le llaman el premio Adorno.
No solamente está Foucault, Derrida y Deleuze, está Hegel que la atraviesa completamente. Y en Gigi, para qué decir, Gigi de su tesis doctoral a su trabajo sobre el sexo y el fracaso en absoluto, Hegel la atraviesa completamente. Los dos son unos siameses hegelianos, Butler y Gigi, además son amigos. O sea, y eso es como la esencia para atender a Gigi y para atender a la Butler, el texto que leí de la fenomenología del espíritu de Hegel. Se lo explico un poquito. Si hay un poquito de tiempo, se lo explico. Hay como 5 minutos. Uy, 5 minutos. Lo haré rápido, muy rápido. Lo humano no era un humano yo monolítico ni por sí mismo, que es lo que busca todo analista cuando tú vas a análisis y te quiere escuchar, voy a convertir a este tipo en algo en y por sí mismo. O sea, nos trata como si fuéramos productos del siglo XIX. Y dice, si yo no soy uno por sí mismo, no, por eso está sufriendo, por eso está angustia. Porque vamos a trabajar, que te transferencia y te diga, sí, la pulsión pasa por mí, sí, ya, es verdad, corto. Bueno, lo que hace un psicoanalista es negar el amor, negar la perversión, negar la psicosis, negar todo. ¿No? Entonces te hacen un trabajo de anti-hegeliano, de negar que hay un orden que te constituye. ¿Ya? Eso es lo que hace un analista clásico. Hegel decía entonces, me salto un texto, que lo que hay es un nosotros, un yo que se articula de un otro, eso, le encanta eso a la Butler. Le voy a contar un chiste hegeliano. La misma definición que da Hegel en Frankfurt, siendo muy joven del amor, es la misma definición que da Hegel del humano en la lucha por la vida y la muerte. Genial. El joven Hegel que llamaba eso amor, el mejor Hegel le llamaba la lucha. Hegel genial. O sea, lo mismo, o sea, el amor, eso es amor. Eso le pone la lucha por la vida y la muerte. Y eso es lo que trabaja pues, Derrida en Glass, ¿verdad? Trabaja eso. Y eso, dice él, dice Hegel, y lo propio de la conciencia es la desesperación, la Verzweiflung. Conciencia, en alemán es Bewusstsein. ¿Ya? Bewusstsein. El inconsciente es das Unbewusst. Pero la conciencia es Bewusstsein y la autoconciencia es Bewusstsein. ¿Qué significa Bewusstsein? No es conciencia es conciencia. ¿Y qué es lo que es conciencia? Es un punto en un todo. Eso es típica mentalidad como cristiana latina de ser un punto en el ojo de Dios. Aquí no hay eso. No hay conciencia, hay Bewusstsein. ¿Qué es lo que es Bewusstsein? Wissen. Hegel decía, Wissenschaft der Erfahrung des Bewusstseins. Se traduce ciencia de la experiencia de la conciencia. No. ¿Qué es lo que es humano? Es una experiencia de él con un otro, del amor, de él o de la guerra, o de la matanza, o del dolor. ¿Qué es lo que es un humano? Es una experiencia de transitividad. Es una experiencia Erfahrung. Erfahrung se traduce experiencia, tampoco es experiencia. Erfahrung es Fahren, movimiento, acción de moverse. ¿Qué es lo que es un humano? Una acción de moverse de transitividad que nunca paramos. Una perversión del lenguaje de Freud. Nunca paramos. Ese es Erfahrung. ¿Y qué pasa ahí? Hay hay un tejido histórico. Tenemos tejido histórico. No es una cosa, una cáscara meramente, como la Bella Globe, una cáscara meramente por encima. Hay consistencias materiales, históricas, hay Entonces, somos una experiencia dinámica de uno con otro, pero con cierto pasado que nos vamos articulando unos con otros. Transitivas, es un movimiento transitivo de co-constitución. Sein, que somos realmente eso está diciendo Hegel, con su Bewusstsein y Autobewusstsein. O sea, se come con patata la idea del neurótico, perverso y el psicótico. O sea, y por eso Hegel dice a la mitad de la fenomenología del espíritu, y eso es la Verzweiflung, desesperación. Como estamos en ese movimiento, amoroso, doloroso, destructivo, creativo, ciudadano, construyendo el espíritu de un pueblo, eso es Verzweiflung, estamos desesperados porque nunca opera la neurosis, nunca nos cerramos. Nunca nos resolvemos, siempre está la Verzweiflung operando, la acción, estamos desesperados, y sí, eso es Hegel, para explicar. Y por eso Hegel dice, y por eso la historia es el Schlachtbank, el banco del matadero, y por eso termina Hegel, ¿cómo termina Hegel en el texto de la fenomenología del espíritu? No es nada bonito teológico, está diciendo, ¿saben eso que es el absoluto? Eso que se llama Dios el absoluto, no están los versos de Schiller, es la sangre, el dolor, o sea, todos nuestros muertos en la absolutez. ¿Qué es lo que es la vida? Una absolutez. ¿Qué es la absolutez? Un movimiento de libertad, en el dolor mismo de múltiples muertos, una sangre que está ahí, rebosando de unos con otros. Así termina la cronología del espíritu. O sea, Hegel era el perverso por antonomasia. Se come con patata asada.
sea, hay un cabro chico, le mete susto a la gente con cosas que, uy, qué feo lo que hace. Hegel internamente muestra que somos puras mediaciones virtuales y eso es lo propio del humano, para bien o para mal. Eso lo dejaría ahí.